Equipos australianos que buscan el vuelo MH370 de Malaysia Airlines han encontrado un naufragio no cartografiado en el Océano Índico. Los investigadores del museo estudian los datos de sonar de estas búsquedas. Se suponía que era imposible. Un Boeing 777 desapareciendo sin dejar rastro, sin llamada de auxilio, sin restos, solo silencio. Pero ahora, después de 11 años de callejones sin salida y negación, algo acaba de cambiar. Han surgido nuevas imágenes de sonar aterradoras, una señal de socorro enterrada. Las imágenes del naufragio serán analizadas más a fondo por arqueólogos marinos con la esperanza de identificar el barco. Un pasajero que puede no existir y un manifiesto de carga que nunca debió ser visto. ¿Qué le pasó realmente al MH370? Estás a punto de ver por qué el misterio se volvió más oscuro y más real que nunca. La desaparición que debería haber sido imposible. Durante 11 años, la gente ha intentado explicar cómo un Boeing 777 moderno, uno de los aviones más seguros y rastreables del mundo, simplemente se evaporó del cielo. Y cada vez que piensas que has escuchado toda la historia, otro detalle te golpea como una ola fría. Porque la verdad es esta, cuanto más profundizas en el MH370, más extraño se vuelve. La noche en que desapareció, el MH370 despegó en condiciones perfectas. Una búsqueda de 4 años del vuelo desaparecido de Malaysia Airlines descubrió algunas pistas sobre un misterio de larga data. Sin tormentas, sin alertas del sistema. Las últimas palabras de la cabina fueron calmadas, rutinarias, el tipo de frase que un piloto dice miles de veces. Luego, de repente, el transpondedor del avión se apagó. 2 minutos después, desapareció completamente del radar civil, y aquí es donde la historia se altera. Luego, el radar militar detectó algo que nadie esperaba. The plane disappeared from Malaysian civilian radar. Reversed course back over peninsular Malaysia. El MH370 había hecho un giro brusco y deliberado hacia el oeste, cruzando la península de Malaca como si alguien lo estuviera dirigiendo con intención. ¿Cómo desaparece un avión de un sistema de radar solo para aparecer en otro yendo en la dirección equivocada? Algunos expertos creen que se produjo un incendio, dejando a la tripulación desorientada. Pero los incendios no apagan los transpondedores educadamente. Otros sospechan que una descompresión catastrófica dejó a todos inconscientes, permitiendo que el avión volara sin control durante horas. Pero eso aún no explica los giros intencionados. Y luego está la idea más controvertida de todas, que alguien en la cabina redirigió intencionalmente el avión. ¿Fue el capitán, el copiloto, un secuestrador o algo que nadie ha identificado aún? La gente olvida un detalle increíble. El MH370 siguió volando durante 6 horas más. Pero voló hacia el oeste y el sur y continuó volando durante unas 6 horas y media. 6 horas sin una sola llamada de radio mientras el avión enviaba señales silenciosas a satélites a miles de millas de distancia. We have breaking news right now. Malaysia Airlines confirms it has lost contact with a plane carrying 227 passengers. Los intercambios de señal satelital muestran que volaba constantemente hacia el sur del Océano Índico, como si quien lo controlaba supiera exactamente cómo evitar ser detectado. Y justo cuando el mundo empezó a pensar que lo tenía todo resuelto, nuevas evidencias seguían complicando la historia. Restos apareciendo a miles de kilómetros de distancia, patrones de deriva oceánica que se contradicen entre sí, ecos de radar que no coinciden con las líneas de tiempo oficiales. Incluso pescadores de las Maldivas afirmaron haber visto un avión jumbo volando bajo sobre su isla esa misma mañana. ¿Estaban equivocados? ¿Confundidos? ¿O el MH370 hizo un desvío que nadie quiere considerar? El manifiesto de carga. ¿Qué estaba transportando secretamente el MH370? Hay una parte del misterio del MH370 que rara vez aparece en los titulares, no porque sea poco importante, sino porque cuanto más profundizas, más preguntas surgen. Recordarles lo que estamos descubriendo. El número de vuelo es MG370. Es el manifiesto de carga, una lista que debería ser aburrida, rutinaria, predecible, pero en este caso es cualquier cosa menos eso. Oficialmente, el MH370 transportaba 14 toneladas de carga. Entre los artículos listados había frutas, semiconductores y algo simplemente etiquetado como accesorios de radio y baterías. Pero cuando los investigadores hicieron un seguimiento, faltaba parte de la documentación y otros detalles estaban redactados. Las baterías en cuestión resultaron ser de ion de litio, del tipo conocido por sobrecalentarse y prenderse fuego bajo presión. ¿Podría un incendio de batería haber causado un evento en la cabina tan severo que incapacitara a todos a bordo? Pero eso es solo el comienzo. Según un informe de 2014 del Ministerio de Transporte de Malasia, 2 toneladas de artículos a bordo fueron clasificadas bajo un envío altamente sensible y no fueron inspeccionadas antes de la salida. ¿Por qué? Porque supuestamente el cargamento tenía una autorización diplomática especial. Deja que eso se asimile. Un envío sellado aprobado por el gobierno que fue autorizado sin revisión. Hasta el día de hoy, las autoridades no han revelado públicamente lo que contenía y se vuelve más extraño.
All working together to try to find clues. The area they're searching is far larger than the continental United States. En los años siguientes, múltiples investigadores independientes, incluido el periodista de aviación Jeff Wise, han levantado banderas sobre la posible interceptación o secuestro del avión debido a este envío. Algunos especularon que la carga podría haber incluido electrónica relacionada con la defensa, posiblemente siendo sacada de contrabando de Malasia o China, convirtiendo al avión en un objetivo, no solo en una tragedia. Otros fueron más oscuros, preguntándose si la carga había sido deliberadamente mal etiquetada para ocultar algo aún más crítico. No hay pruebas, pero eso es lo que hace que esta parte sea tan inquietante. Porque si solo fue un fallo técnico, ¿por qué censurar una etiqueta de envío? ¿Por qué aprobar un bypass diplomático para un vuelo comercial no diplomático? ¿Por qué dejar a las familias y al mundo sin un registro claro de lo que había en esa bodega? Y aquí está el giro. Nuevas imágenes de sonar muestran grupos inusualmente densos de escombros metálicos alrededor de la zona de impacto sospechada, piezas que no coinciden con la estructura de un avión, pero que podrían ser contenedores. ¿Podrían estos fragmentos estar relacionados con la misteriosa carga? ¿Podrían ayudar a explicar qué salió tan terriblemente mal? El pasajero que nadie puede explicar. Hemos hablado del avión, las imágenes de sonar, la carga secreta, pero hay algo más, algo que no aparece en los escaneos oceánicos o en los pings de satélite. Se trata de un nombre, una persona en la lista de pasajeros del vuelo que algunos expertos ahora creen que no debería haber estado allí en absoluto. Cuando se publicó la lista oficial de pasajeros del MH370, la mayoría de los nombres fueron verificados rápidamente. Turistas chinos, ciudadanos malasios, viajeros de negocios de Australia, Francia e Irán. Pero los investigadores notaron algo extraño sobre el asiento 2A, un asiento de clase ejecutiva que parecía vacío. Ninguna familia se presentó, nadie presentó un informe de persona desaparecida, ningún dato de boletos coincidía con el manifiesto, el nombre asignado era Yufeng Chang. Y aquí es donde se pone raro. Ese nombre, Yufeng Chang, no aparecía en los registros de salida de inmigración, no estaba en la información avanzada de pasajeros de la aerolínea enviada a Pekín. Y cuando la prensa extranjera intentó rastrear la identidad, se toparon con un muro. Sin huella digital, sin datos de pasaporte, sin familiares, nada. Al principio, la gente pensó que solo era un error administrativo, pero luego un exanalista de ciberseguridad, Charles Burrows, afirmó públicamente en una entrevista de radio en 2019 que su equipo había detectado patrones de identidad anómalos en el manifiesto de vuelo, patrones consistentes con tácticas de agencias de inteligencia utilizadas para contrabandear operativos o activos bajo identidades falsas. Según Burrows, Yufeng Chang era un nombre de cobertura. ¿Para quién? No lo diría, pero insistió en que no era el único en ese vuelo. Esta teoría incendió Internet. Algunos afirmaron que el MH370 llevaba a un operativo de inteligencia huyendo con datos sensibles. Otros sugirieron que el avión fue desviado deliberadamente para interceptar a una persona de interés, no por la carga, sino por quién estaba sentado encima. Y aunque eso pueda parecer descabellado, aquí está el hecho que sigue apareciendo. Ni las autoridades malasias ni las chinas abordaron directamente la anomalía del pasajero desaparecido, simplemente dejaron de hablar de ello. ¿Y si alguien a bordo no debía llegar a Pekín? ¿Qué pasaría si el MH370 estuviera atrapado entre agencias, secretos y silencio? Es fácil descartar teorías, pero 11 años después, Yufeng Chang sigue siendo uno de los pocos nombres en esa lista que no lleva a ninguna parte. Y si se confirma un nuevo naufragio y se recuperan los cuerpos, los investigadores podrían finalmente verse obligados a enfrentar esta incómoda verdad. ¿Había alguien a bordo que nunca debía ser encontrado? La señal de socorro que no debería existir. Eran las primeras horas del 9 de marzo de 2014, solo un día después de la desaparición del MH370. A miles de kilómetros de la zona de búsqueda oficial, una estación de comunicación por satélite de Nueva Zelanda registró silenciosamente una anomalía, una señal débil y fragmentada, apenas detectable, que duró no más de unos pocos segundos. No provenía de una frecuencia de aerolínea comercial, no fue canalizado a través de los canales estándar de tráfico aéreo, y sin embargo, los metadatos adjuntos a él activaron alertas internas. ¿Por qué? Porque la señal tenía una firma inquietante. Se originó en una banda de frecuencia utilizada por los transpondedores de emergencia de aeronaves, específicamente la banda de 406 MHz reservada para balizas de emergencia. Estas son las mismas balizas automáticas que se activan durante accidentes, diseñadas para transmitir la ubicación de un avión vía satélite. Pero la baliza del MH370 nunca se activó. Entonces, ¿qué era esta señal? El informe, entregado discretamente a las autoridades malasias en ese momento, nunca se hizo público. Pero en 2023, una excontratista del sistema satelital internacional COSPAS-SARSAT, Liana Wright, filtró documentación interna que sugería que un breve ping de baliza inexplicado había sido registrado de hecho en el sur del Océano Índico, casi precisamente cerca de la zona Seahorse, la misma región donde Ocean Infinity más tarde centraría sus exploraciones. El momento del ping, poco más de 8 horas después del último contacto conocido del MH370, el marco de tiempo exacto en el que, si la aeronave hubiera descendido intacta y se hubiera inundado lentamente, su transmisor localizador de emergencia podría haberse activado potencialmente al impactar con el agua, pero solo si aún estaba conectado a una fuente eléctrica. Algunos expertos lo descartaron como interferencia, un fallo,
Pero otros no fueron tan rápidos. Los ELT están diseñados para sobrevivir a choques y cambios de presión, y aunque uno no se activó automáticamente en este caso, la señal capturada se asemejaba a una anulación manual, la que activaría un miembro de la tripulación sobreviviente. ¿Una posibilidad escalofriante? ¿Pudo alguien haber intentado enviar una llamada de auxilio después del accidente? Aquí está lo que lo empeora. Esa misma señal nunca se detectó de nuevo. Se encendió, luego desapareció, pero dejó suficientes datos para triangular una posible ubicación dentro de 30 millas náuticas de donde las nuevas imágenes de sonar ahora muestran escombros. El simulador casero del capitán y la ruta de la que nadie quiere hablar. Meses después de que el MH370 desapareciera, los investigadores entraron en la casa suburbana del capitán Zaharie Ahmad Shah, el hombre al mando del vuelo. Nada parecía inusual, una sala de estar ordenada, fotos enmarcadas, un amor por la aviación que adornaba cada pared. Pero en el piso de arriba, en una habitación privada detrás de una puerta cerrada, encontraron algo que desataría controversia durante la próxima década, un simulador de vuelo casero hecho a medida. Los pilotos a menudo entrenan en casa. Eso no era inusual. Lo que era inusual fue lo que encontraron en el disco duro. Enterrados dentro de archivos eliminados, recuperados usando herramientas forenses, había fragmentos de rutas de vuelo simuladas. Al principio parecían normales. Rutas estándar, probablemente para práctica o pruebas, pero una de ellas no lo era. Era escalofriantemente específico, un vuelo simulado desde Kuala Lumpur, desviándose hacia el oeste y terminando en lo profundo del sur del Océano Índico. En otras palabras, un ensayo que se parecía sorprendentemente al verdadero trayecto final del MH370. Los funcionarios malasios intentaron restarle importancia. Dijeron que los archivos del simulador no probaban intención. Argumentaron que la ruta del sur del Océano Índico podría ser coincidencia, pero los expertos en aviación de todo el mundo no lo creyeron. Blaine Gibson, un cazador de restos que más tarde encontró piezas del avión en Madagascar, lo llamó una de las pistas más inquietantes de toda la investigación. Otros fueron más allá, cuestionando si Zaharie había usado el simulador para modelar la ruta perfecta para un vuelo fantasma, uno que evitaría el radar, nunca sería interceptado y dejaría la menor cantidad de rastros digitales. Pero aquí está el giro. Esa simulación de vuelo específica no estaba completa. No aterrizó. Simplemente terminó, tal como lo hizo el MH370. Algunos investigadores creen que fue parte de un escenario de prueba benigno. Otros, incluidos exfuncionarios de la Oficina de Seguridad del Transporte de Australia, admitieron oficialmente que levantó banderas rojas. No pruebas, pero señales de que alguien posiblemente había ensayado la mayor desaparición aérea del mundo. Aún más inquietante, la ruta simulada en la máquina de Zaharie termina a menos de 200 millas náuticas del nuevo campo de escombros descubierto por Ocean Infinity en 2025. Ese hecho solo ha salido a la luz recientemente, ya que el modelado asistido por inteligencia artificial cruzó las coordenadas del simulador con las zonas de escaneo de sonar, la señal de impacto en el fondo marino que los científicos encontraron y luego archivaron discretamente. Justo cuando los expertos pensaban que la noche del 8 de marzo de 2014 no podía volverse más extraña, otro grupo de científicos dio un paso adelante. No eran expertos en aviación, sino sismólogos, el tipo de personas que monitorean terremotos, actividad volcánica y temblores oceánicos, y notaron algo escalofriante. A la 1:15 de la madrugada, tiempo universal coordinado, aproximadamente dentro del marco de tiempo en que el vuelo MH370 habría agotado su combustible y descendido, la estación sísmica de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares en Diego García, sí, la misma región que alberga una instalación militar clasificada de los Estados Unidos, registró una vibración tenue pero inusual en lo profundo del Océano Índico. No un terremoto, no un movimiento tectónico, un estallido acústico corto, agudo y localizado, exactamente el tipo producido cuando un objeto grande golpea la superficie del océano a alta velocidad. La señal duró menos de 3 segundos y su forma de onda no se parecía a los eventos naturales típicos. Era demasiado pequeño para una explosión de submarino, demasiado agudo para actividad geológica y demasiado aislado para ser ruido de fondo. La amplitud coincidía con algo que pesaba más de 200 toneladas golpeando el agua. ¿Te suena familiar? Cuando un investigador de la Universidad de Australia Occidental, el Dr. Alec Duncan, analizó señales similares y admitió públicamente que el rango de frecuencia podría ser consistente con un gran impacto metálico, la firma de un avión comercial rompiéndose al golpear el agua. Pero aquí es donde la trama da un giro. La CTBTO nunca publicó la anomalía de Diego García como parte de ningún informe oficial del MH370. Se mencionó solo en un apéndice técnico y luego fue olvidado. ¿Por qué? Las coordenadas derivadas de la señal apuntaban a una región al suroeste del área de búsqueda clave, un área que nunca fue completamente escaneada en ninguna misión de búsqueda liderada por el gobierno. Pero, ¿adivina qué hay justo más allá de esa ubicación? La zona del Caballito de Mar, la misma región donde el barrido de sonar de Ocean Infinity en 2025 acaba de detectar estructuras metálicas largas y planas que coinciden con un ala de Boeing 777. ¿Sintió literalmente el fondo marino el choque del MH370 esa noche? Algunos expertos argumentan que la señal era demasiado débil para ser concluyente. Otros susurran que si la señal realmente representaba un impacto, situaría el lugar del accidente peligrosamente cerca de aguas restringidas, lo que explicaría por qué ciertas agencias podrían preferir el silencio. Y luego está la pregunta más inquietante de todas.
Si el océano mismo registró el momento final del MH370, ¿por qué nadie siguió la señal? Las llamadas telefónicas que sonaron después de que el avión desapareció. Horas después de que el vuelo MH370 fuera oficialmente declarado desaparecido, varios familiares informaron que los teléfonos de sus seres queridos seguían activos, aún conectados a las redes, y en varios casos seguían sonando en lugar de ir directamente al buzón de voz. Una pariente china, desesperada por llamar a su hermano, escuchó que su teléfono sonó 4 veces antes de cortarse. Otro miembro de la familia en India dijo que el teléfono de su esposa desaparecida sonó durante casi 20 segundos antes de desconectarse. Malaysia Airlines incluso admitió que cuando intentaron llamar a algunos de los teléfonos de la tripulación, se conectaron, lo que implica que los dispositivos aún estaban encendidos y seguían comunicándose con las torres de telefonía celular. ¿Cómo es eso posible? Los teléfonos no suenan bajo el agua, no suenan cuando están destruidos, no suenan cuando las baterías se han agotado y definitivamente no permanecen conectados si el avión ya se había estrellado. Los expertos en telecomunicaciones se apresuraron a buscar explicaciones. Afirmaron que podría ser un timbre fantasma, un fallo del sistema, un eco retrasado de la red. Pero aquí está el problema. Algunas de esas llamadas generaron señales de ubicación extremadamente imprecisas e incompletas, sí, pero señales al fin y al cabo, sugiriendo que los teléfonos todavía estaban en algún lugar entre Malasia y el estrecho de Malaca, mucho después de que el avión supuestamente se dirigiera hacia el sur del Océano Índico. Aún más extraño, un informe de telecomunicaciones chino señaló discretamente que el teléfono de un pasajero se conectó a una estación base cerca de la ciudad costera de Kota Bharu a las 2:43 de la madrugada, más de una hora después de que el transpondedor se apagara, lo que significa que, al menos en papel, un dispositivo del MH370 todavía estaba en tierra, encendido y dentro del alcance. Algunos investigadores lo descartaron como una coincidencia, otros afirmaron que alguien podría haber quitado la tarjeta SIM y colocado en un dispositivo diferente por completo. Pero las familias conocían esos tonos, los escucharon y nada sobre ellos les pareció accidental. ¿Y si el avión no se estrelló de inmediato? ¿Y si partes de la cabina permanecieron intactas más tiempo de lo que cualquiera pensó? Oh, la pregunta que nadie quiere hacer, ¿y si el avión no estaba donde el mundo asumía que estaba durante esa hora de silencio? Porque si múltiples teléfonos de pasajeros realmente estaban activos después de la desaparición, entonces la línea de tiempo está equivocada, el camino está equivocado, y las teorías que hemos debatido durante una década podrían estar construidas sobre la hora equivocada por completo. Haz clic en la tarjeta en tu pantalla para el próximo misterio y no olvides suscribirte.